El lago Sagrado, que es la mayor reserva de agua dulce de América Latina, aparte de ser un recurso invaluable, es un escenario de extraordinaria belleza. Las instituciones bolivianas y peruanas que comparten el recurso hídrico del lago Titicaca no tenían coordinación en las labores sobre el mismo, no existían trabajos o estudios científicos actualizados del lago. No obstante, el crecimiento acelerado de la ciudad de La Paz dio lugar a la formación de otro municipio, El Alto, como capital de la cuarta sección de la provincia Murillo, y en la actualidad esta urbe se extendió 3 veces más que el municipio de La Paz. Cabe hacer notar que por esta ciudad pasan de norte a sur los ríos Seque y Seco, cuyo afluente se une con el río Pallina y seguidamente con el río Catari para desembocar finalmente en el lago Sagrado. En el año 1956, las aguas de los ríos Seque y Seco eran ideales para el riego de cultivos en todas las zonas circundantes. Sin embargo, desde las primeras viviendas construidas en los bordes de estos ríos, con una expansión ligera en el año 2011, estas aguas redujeron su caudal y fueron canalizados, convirtiéndose en depósitos de desechos sólidos y en una amenaza natural para el medio ambiente y la salud de los habitantes de estas zonas. La planta de tratamiento de aguas servidas de Puchucoyo, de la ciudad de El Alto, no abastece a la gran cantidad de desechos que se generan en la ciudad. Todos los desechos contaminantes generados por la población de El Alto son arrastrados por estos ríos, que en su recorrido se unen con el río Pallina, que también arrastra residuos y sus aguas contienen químicos, producto de las actividades de curtiembres, minas, ladrilleras y cementera que funcionan en la jurisdicción del municipio de Viacha. En las imágenes satelitales se pueden observar que el río Pallina, receptor de los desechos de El Alto y Viacha, es un río oscuro y totalmente contaminado. El río Catari, por el contrario, es un río transparente y sin muestras de contaminación, pero desde su unión con el río Pallina también arrastra todas esas aguas hervidas y contaminadas hasta desembocar en la bahía de Coana del lago Titicaca. Esa agua hay que cortar esa agua. Eso es lo que están pidiendo ahora. ¿De dónde está viniendo esa agua? De Ciudad entra, todo el río. ¿Qué ciudad? Qatar, en La Paz. De Alto viene, todo ese río viene, ahí siempre llega. Ya. Así siempre llega, todo es suyo llega, ahí encima está todo, de Ciudad llega, es desechables, no sé, todas cosas, está ahí frente. En allá están botando basura, sí, pero están contaminando. El año 2015 se observó un fenómeno natural llamado bloom, que produjo la mortalidad de muchas especies nativas del lago. Este fenómeno biológico es natural y bastante común en todos los lagos que reciben una carga bastante excesiva de nutriente y materia orgánica de las lluvias, y estas a su vez pasan por un proceso de eutrofización. En este proceso, el lago se libera del exceso de materia que es mineralizada hasta el fondo del lago. Peces muertos, calidad de vida más baja, la totora que tiene diferentes usos en el lago ya no sirve como forraje para los animales. No se hacen más embarcaciones de totora por la mala calidad de la misma. La actividad de la pesca ha disminuido y la gente está buscando otras opciones para sobrevivir ante las consecuencias climatológicas que soporta el lago. Hemos podido notar en las últimas semanas que el bloom se ha reducido en intensidad, todavía es latente, es decir, que hay muchas partes del lago, sobre todo la parte norte, este del lago, que está todavía de un color verde, verde esmeralda. Las algas están ahí, están listas para de nuevo proliferar en caso de un aporte nuevo macizo en nutriente. Entonces nos hace refletir esa situación, que es el momento imprescindible
ahora de tomar decisiones y tomar medidas para evitar que las aguas residuales de los municipios en torno del lago y sobre todo provenientes de la ciudad del Alto lleguen de manera cruda al lago Titicaca. Es el momento de pensar en implementar no solamente una, más varias estaciones de tratamiento de agua que traten esas aguas residuales antes que lleguen al lago. En este afán, la Universidad Mayor de San Andrés y el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, IRD, consideraron la necesidad de crear el Geovisor UMSA. El acceso al Geovisor UMSA es a través de la página web del Instituto de Investigaciones Geográficas. La página web muestra diferentes opciones para la información en la sección de geovisores. Hay 4 opciones para ver la información. La primera es con ERDAS Apollo, donde se puede acceder a las imágenes de satélite y fotografías aéreas. La segunda es con Constellation para acceder a imágenes de satélite e información procesada como los índices de vegetación NDVI. La otra opción es OpenGeo, que muestra información vectorial como localidades, límites municipales, cuencas y otros. La cuarta opción es GeoChestra, que permite ver la información vectorial incluida su base de datos. El Geovisor IGEO es un portal geográfico universitario gratuito que funciona alimentado por datos científicos y técnicos de incursiones que se hacen al lago Titicaca. El Geovisor IGEO se desarrolla en colaboración con el proyecto Espirales de la Dirección de Sistemas de Información del IRD y el Instituto de Investigación Geográfica IGEO de la Universidad Mayor de San Andrés. La plataforma es capaz de almacenar de forma gratuita información geográfica producida por institutos de investigaciones de la UMSA y el Instituto de Investigación para el Desarrollo IRD. El tipo de información que se almacena son imágenes de satélite, fotografías aéreas, datos georreferenciados como cuencas, productividad, contaminantes, comunidades, servicios y otros. El propósito de tener varias plataformas, varias formas de distribución de información geográfica es llegar a la comunidad, también a los científicos. Los científicos necesitan bastante información sobre los datos que se generan en esta área y ya pueden, accediendo a la página web, que es www.geovisorumsa.com, poder ver las cuencas, los datos estadísticos y bajar esos datos para su propio análisis. Pero también nos hemos preocupado en la gente, por ejemplo, tomadores de decisión, estudiantes de colegio, que necesitan ver los efectos de la contaminación del lago Titicaca. Entonces queremos establecer una plataforma útil y amplia para que todos puedan acceder y ver esta información. Sobre todo los tomadores de decisión, para que se den cuenta cómo, por ejemplo, los ríos Pallina y Catari están contaminando al lago Titicaca y ver también las fuentes de contaminación en la ciudad del Alto. El objetivo del proyecto es consolidarse como un portal universitario que almacene información geográfica para los científicos nacionales e internacionales a través de recursos web para desarrollar proyectos de investigación, principalmente entre el IRD, la UMSA y otras instituciones para lograr una sinergia entre redes. La meta de todo eso es hacer que exista un diálogo entre los científicos, los técnicos, los tomadores de decisión y la sociedad, porque esos 3 actores en el pasado no tenían diálogo. Entonces el Geovisor IGEO UMSA va a ser una herramienta muy útil para entender cómo funciona el lago, cómo se está afectando por el cambio climático, cómo se está afectando por cambios de origen antropogénico, como el crecimiento de la ciudad del Alto, por ejemplo,
y entonces tomar buenas decisiones al respecto de cómo recuperar este cuerpo de agua. También algo que nos ha ayudado en este trabajo es a tener una percepción multiescala. A veces los estudios se hacían solo en la bahía Coana o en algunos puntos de contaminación en los ríos, pero no se tomaba toda la escala desde el Alto hasta el lago Titicaca. Entonces, con este trabajo podemos tener una percepción multiescalar, desde ver la fuente de contaminación hasta la base, ¿no? hasta la bahía Coana, donde desembocan los ríos. El geovisor es un trabajo elaborado bajo el concepto de una infraestructura de datos espaciales. Una IDE se entiende como un método de sistemas integrados por un conjunto de recursos muy heterogéneos: datos, software, hardware, metadatos, servicios, estándares, personal, organización, marco legal, acuerdos, política, usuarios. Gestionado por una comunidad de actores para compartir información geográfica en la web de la manera más eficaz posible. Por lo tanto, el GeoVisor IGEO es una infraestructura de datos espaciales que contiene información geográfica de diferentes investigaciones realizadas en la UMSA y sus contrapartes. Cumple con las dos acciones más importantes en el tema de infraestructura de datos espaciales: la estandarización y la interoperabilidad. La información actualizada está proporcionada por las campañas de los investigadores universitarios en sus incursiones a la región lacustre, pero a la vez se cuenta con información geográfica e histórica que data de los años 70. La información histórica y actualizada permite hacer una comparación de toda la cuenca del Alto y bahía de Coana para ver el impacto sobre el lago Titicaca. La cobertura de uso de suelo de la cuenca Catari, el estado de lagos y lagunas, datos de la contaminación de las aguas, información sobre la eutrofización de las aguas del lago, cartografías de toda la región, la red vial de la metrópoli, actividad minera, actividades industriales, aparecen georreferenciadas y con sus coordenadas bien definidas. Además, el instrumento del geovisor puede ayudar a los investigadores a conseguir información georreferenciada fiable. Para consultar la información se han definido 3 tipos de usuarios: administrador, editor y tester. El administrador es el encargado de mantener funcionando el servidor y sus servicios. Si usted tiene algún problema o sugerencia sobre los servicios que brinda el geovisor, puede contactarse con el administrador para el ajuste y/o configuración. El editor es el encargado de registrar, controlar y publicar la información a través del portal. El geovisor tiene la ventaja, a diferencia de otros visores, de tener un control de calidad en sus datos. Por tanto, el editor es el responsable de la calidad de la información publicada. El tester es usted como usuario final. El tester se encarga de utilizar los datos para su proyecto de investigación, hacer consultas, entre otras. La intención del geovisor es hacer lo más intuitivo posible el manejo de la información geográfica para su comodidad. En nuestra experiencia con el geovisor hemos clasificado 3 tipos de testers. El usuario inicial no necesita tener experiencia en el manejo de información geográfica o conocimientos en sistemas de información geográficos. Tampoco necesita instalar programas extra para visualizar la información, solo depende de la navegación en el portal web del geovisor. El usuario medio debe tener conocimientos básicos de programas de navegación. El usuario avanzado es aquel que conoce de sistemas de información geográfica. El usuario avanzado podrá revisar los datos de información geográfica directamente a través de un programa SIG. Desde ArcGIS se pueden conectar a los servicios WMS para la visualización de datos a través de un SIG. El geovisor tiene un motor de metadatos denominado GeoNetwork que permite buscar y revisar los metadatos de forma fácil y segura. El geovisor tiene instalado una base de datos de imágenes satelitales históricas que permite hacer una comparación de diferentes épocas, por ejemplo, imágenes del satélite Landsat
desde el año 1977 hasta el 2015 del lago menor del lago Titicaca. La base de datos funciona a través del programa ERDAS Apolo, que permite publicar información geográfica, en particular imágenes de satélite. El GeoVisor UMSA es una herramienta práctica que permite visualizar de forma rápida la información geográfica respecto al área de estudio. Además de almacenar la información científica de las salidas de campo y las muestras obtenidas georreferenciadas, permite la interoperabilidad entre diferentes usuarios, diferentes instituciones, siguiendo un estándar para el intercambio de información. Lo más importante es que permite guardar en una base de datos todos los detalles de las muestras de campo. Así se puede monitorear el lago Titicaca de una forma eficiente con todos los investigadores interesados en datos del proyecto.